Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Inge. Vamos a empezar con la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Andrés Armijos. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Debbie Ayala. Buenos días, Inge, presente. Buen día. David Balseca, sí. Michelle Chacón. Presente, Inge. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. González. Iván Gordillo. Presente. Yarison Guerra. Presente. William Guzmán. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Kenny Pavón. Presente. ¿Quién me dijo presente ahorita, Pavón? Kenny Pavón, sí. Yo. Pablo Padilla. Presente, Inge. Giovanni Solano. Sara Tito. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Brian Velasco. Presente, Inge. Perfecto. Entonces, bueno, no se olviden que el día de mañana es el examen. Y hoy quedamos en hacer una revisión rápida de cualquier tema que consideremos necesario. Entonces, primero vamos a empezar con algo de clase y después continuamos con la revisión mencionada, ¿sí? Listo, entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca del examen de mañana, los temas, etcétera? No se olviden. De la misma forma que lo hemos venido haciendo, con ustedes empezaríamos a las 7:40, 7:35, perdón, que se estaban uniendo al Zoom, para empezar el examen y tener primero la parte práctica y luego la teoría, eso por evitar cualquier situación que se pueda dar en cuanto a lo que es copia. Entonces, vamos a continuar con algo de la materia y al final hacemos la tutoría. Con ustedes llegamos hasta este cuadro, me parece, la clase anterior, ¿me lo confirman? Sí, acabamos de ver ese cuadro, Inge. Listo, entonces lo que teníamos en esencia son herramientas para trabajar en lo que es el cálculo de alcantarillas, que vienen a ser un conducto circular parcialmente lleno, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta el funcionamiento de este cuadro porque nos ayuda a los casos más importantes, podríamos decir, cuando tenemos caudal máximo, cuando tenemos velocidad máxima y cuando el tubo va lleno. Tengan en cuenta que este tubo lleno es un caso teórico en donde todavía no hay presión. Está el nivel del agua al tope, pero no se genera presión en las paredes, entonces se sigue trabajando como flujo libre. Eso es un punto muy, muy exacto, muy teórico, que nos sirve para darnos cuenta y al paso a lo que sería flujo a presión. Por otro lado, teníamos este cuadro de aquí, en donde este cuadro también nos va a servir para los cálculos, porque si nosotros vemos, aquí tenemos el tirante de agua respecto al diámetro total del conducto y su relación con el área sobre el diámetro cuadrado, el perímetro sobre el diámetro y el radio hidráulico sobre el diámetro. Entonces, si nosotros vemos este cuadro de acá, encontramos que el área se puede dejar como un valor dependiente del diámetro al cuadrado
El perímetro se puede dejar como un valor dependiente del diámetro y el radio hidráulico lo mismo. Entonces, en esencia, nosotros estamos identificando cuál es este coeficiente en esta tabla de aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos para todas las relaciones variando una centésima, cuál es el correspondiente coeficiente para determinar las tres relaciones. Entonces, aquí tenemos hasta el valor del 100%. Entonces, si nos vamos al del 94%, tiene que ser similar al coeficiente del área para caudal máximo, 0.7662. Entonces, si lo ven aquí, aquí tenemos 0.765, ¿sí? Porque obviamente sabemos que este no es el 0.94 exacto, pero nos da una aproximación bastante buena. Entonces, sí estaría claro cómo funciona estas tablas. ¿Qué me dice? Sí. Perfecto. Entonces, tengamos claro que esos son mecanismos de facilitar los cálculos porque normalmente se vuelve complicado si es que ustedes, por ejemplo, lo que hacen es querer sacar el ángulo teta. Entonces empiezan a estar buscando cuál es el ángulo teta y con el ángulo teta cuál es el área, cuál es el perímetro, cuál es el radio hidráulico. Va a demorarse bastante más que si empezamos a utilizar directamente cualquiera de las formas que les he presentado, ¿no? Ya sea la gráfica, ya sea la tabla o ya sea el cuadro para las situaciones principales. Entonces, hablamos del canal semicircular, ¿no es cierto? Empezamos a hablar de la ecuación de Manning. La ecuación de Manning, para hacer un repaso rápido, es una ecuación empírica. Nace de la ecuación de Cauchy. Entonces es importante porque la ecuación de Cauchy se volvió una ecuación genérica para que pueda ser utilizada como base de estudio. Entonces por eso se generaron varias ecuaciones en función de la de Cauchy. Por eso también es que la ecuación de Hazen-Williams se parece tanto a la de Manning, porque también depende de la ecuación de Cauchy. Entonces Manning se le utilizó como una ecuación para tuberías de canal circular parcial y totalmente llena. Entonces por eso para este caso específico es la mejor opción que podemos utilizar. Y nos dice que uno de los inconvenientes es de que solamente considera un coeficiente de rugosidad que se obtenía de manera empírica. O sea, no hay una comprobación de que el coeficiente de rugosidad sea el exacto y además que puede generarse una variación debido a la viscosidad cuando hay cambios de temperatura. Entonces, ese sería como que el punto débil de esta ecuación. Nos dice que toma en cuenta la variación del coeficiente por velocidad. Sí tiene buenos resultados la ecuación cuando hay variación de velocidad. Y eso a pesar de que el valor que se tome ya en los cálculos sea constante, pero da buenos resultados cuando hay variación de velocidad. Eso es importante porque ¿a qué se refiere? Si la velocidad del flujo varía mucho, la ecuación de Manning sí da buenos resultados. Hay otras ecuaciones que no dan un resultado tan exacto cuando hay variaciones importantes de velocidad. Entonces, ¿recuerdan? Yo creo que esto sí lo vimos. Pero esta es la ecuación de Manning de manera básica en función de la velocidad, el coeficiente de Manning, el radio hidráulico y la gradiente hidráulica, que también podría venir dada de esta manera en función del caudal, teniendo el área aquí como el área de un conducto circular. Y parcialmente lleno correspondería a las ecuaciones de aquí abajo en función del ángulo teta. Y de esta manera nosotros podríamos calcular cuáles son tanto velocidad como caudal para conductos parcialmente llenos. Entonces es una ecuación que puede ser bastante útil. Acá tenemos entonces la ecuación para el flujo crítico. El flujo crítico, recuerden, es un punto de transición, ya sea entre flujo supercrítico a subcrítico o viceversa. Entonces, en esencia, todo nace de la ecuación de la energía. Tenemos la carga de agua
más la carga de velocidad. La carga de agua corresponde a la carga de presión en flujo libre, no se olviden. Entonces aquí estamos hablando de la energía específica, ¿sí? Para hacerles un recordatorio. Entonces, si nosotros tenemos una sección parcialmente llena, tengo un delta I, que sería la variación de calado de tirante, y yo tendría que el delta del área va a ser igual al ancho, recuerden el ancho de la superficie del espejo de agua, multiplicado por T sub Y. Entonces ahí yo estaría sacando esta área que aquí está resaltada. Entonces en esencia, si yo derivo respecto a esta ecuación, me quedaría de esta manera: caudal al cuadrado sobre gravedad por el área crítica, que sería esta de aquí, el área de la sección crítica, que es el área que tiene, que tendría la sección de agua, o la sección del canal, cuando estaría trabajando a flujo crítico, elevado al cubo y multiplicado por el ancho del espejo de agua. Y esto sería igual a 1. Entonces, en esencia, de esta forma, yo tendría ya cuáles son las características de mi punto crítico. Las características de mi punto crítico me sirven como un punto de transición, como les digo, entre flujo supercrítico y flujo subcrítico, para poder darnos cuenta para dónde yo tendría qué tipo de flujo. Ahora, el número de Freud, ya todos sabemos lo que es, ¿no es cierto? Podríamos definirlo aquí también como un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad. Esto como una forma de generar una relación, un concepto, perdón, más claro para el número de Freud, porque normalmente la definición que le dan al número de Freud es simplemente el número de Freud, en donde es el que nos ayuda a identificar el tipo de flujo que tenemos, ya sea crítico, subcrítico, supercrítico. Entonces vale la pena mencionar que lo que hace es relacionar el efecto de las fuerzas de inercia, las que generan movimiento, y las fuerzas de gravedad que actúan sobre el fluido. Entonces, en esencia, la inercia que se genera va en función de la velocidad, y las fuerzas de gravedad en función de la gravedad y del calado que tiene el flujo. Entonces, en esencia estamos relacionando cómo se comportan estas dos fuerzas, y en función de eso vamos a ver cómo se genera el tipo de flujo. Entonces, ya sabemos todos que el flujo supercrítico es el que tiene el número de Freud mayor a 1, es un flujo rápido, tiene una sección transversal pequeña, un tirante bajo, hay mayor cantidad de energía cinética porque tenemos más velocidad, y podríamos decir que lo tenemos en cauces de montaña, porque los cauces de montaña tienen mayor pendiente, mayor velocidad, menor sección transversal. El flujo subcrítico es el que tiene el número de Freud menor a 1, es bastante más lento, la sección transversal es mayor, tiene un tirante alto, hay más energía potencial, porque la energía potencial va de la mano con la velocidad, con la sección transversal. Entonces tiene una sección transversal más grande, entonces tiene una altura más grande y por ende una energía potencial más grande. Corresponde a pendientes de llanura porque son pendientes menores, generan menor velocidad, generan mayor sección transversal y por ende ocupan un espacio mayor dentro del conducto. Y el flujo crítico, como decíamos, es un flujo de transición, es un estado teórico, un punto de paso entre el subcrítico y el supercrítico. Nos sirve para identificar secciones de control, ¿sí? Entonces, en esencia es un punto de transición, ya como una definición adicional, podríamos decir, de que si estamos hablando que tenemos un caudal constante, que es algo que se produce al menos en la parte teórica de nuestros análisis, podríamos decir que el flujo crítico es el flujo que para un caudal constante va a usar la menor energía posible para transportar el flujo de agua. Entonces es interesante, ¿no? Nos dice que si nosotros tenemos el mismo caudal, el flujo crítico es el que va a utilizar la menor energía, o sea, la combinación
de carga de presión más carga de velocidad va a ser la mínima en ese caso específico. Y lo mismo, si nosotros tenemos una sección, una energía específica constante en un sistema, el flujo crítico va a ser el que lleve el mayor caudal posible para ese sistema exacto. ¿Sí estaría claro eso? ¿Qué me dices? Sí, Inge, sí estaría claro. Sí, Inge. Entonces ahí hay que tengan un par de herramientas, porque sí he visto que a veces se generan ciertas situaciones de duda en estos casos, especialmente para definir el flujo crítico. Muchos me dicen es el que tiene el número de Froude 1, pero ¿y qué significa eso? Entonces, algo que es importante y vale la pena aclarar es que el número de Froude para el caso específico de conductos circulares parcialmente llenos va a ser la velocidad sobre la gravedad por lo que se conoce como la profundidad hidráulica. A veces se le llama IN, a veces se le llama Y sub H o D sub H también, ¿sí? La profundidad hidráulica simplemente es la relación entre el área de la sección que tenemos nosotros sobre el ancho de la superficie libre. ¿Sí? Entonces, ahí lo de rectangular, y no lo tomen en cuenta. Sería el área total sobre el ancho del espejo de agua. Entonces, en esencia nos va a dar una razón de una altura que sabemos que no es la altura total del diámetro. Aquí tenemos que tener un espacio y esto corresponde a la profundidad hidráulica que podríamos llamarle Y sub N o Y sub H. ¿Sí estaría claro? Y si ustedes Sí, recuerdan, dentro de los gráficos que les puse, también había un gráfico que relaciona la profundidad hidráulica respecto a los diferentes a los diferentes a las diferentes relaciones, sería entre tirante y diámetro total. Para que me quede clarito, era en este de aquí. Si ven, aquí tengo que D minúscula es el área sobre el ancho de la superficie. Entonces, esta gráfica de aquí es la que me da la profundidad hidráulica. ¿Sí está claro ahí para todos? Sí. Listo. Entonces, como ecuaciones también para el flujo crítico en canales circulares parcialmente lleno, tenemos que, no se olviden, el ancho T va a ser igual al diámetro por el seno del ángulo θ sobre 2. El área del agua va a ser el diámetro al cuadrado sobre 8 por el ángulo θ menos el seno de θ. Y para flujo crítico, lo que tendríamos nosotros es que el caudal va a ser igual a la raíz de la gravedad por el diámetro a las 5 medios por el ángulo θ menos el seno del ángulo θ, todo esto elevado a la 3 medios, sobre 16 por raíz de 2 por el seno de θ sobre 2 elevado a la 1 medio. Y vamos a tener d sub c, que d sub c va a ser la altura crítica, o sea, la altura que tenga el flujo para estar en sección crítica, y va a ser igual al diámetro sobre 2 por 1 menos el coseno del ángulo θ para el punto crítico sobre 2. Entonces, ¿estaría claro cuáles son los componentes de estas ecuaciones? ¿Qué me dice? Tengan en cuenta que este de aquí es la profundidad o el tirante para tener el caso de flujo crítico. Inge, sí. disculpe, ¿qué era el diámetro? El FICE, Es el ángulo θ el para diámetro de la... caso crítico, para cuando tenemos flujo crítico. Entonces aquí, Ah, ya. igual Gracias. tenemos aquí para sacar, con esta otra ecuación, tenemos el ancho crítico en función del área que tendríamos.
¿sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando del caso crítico específicamente. Ahora, no vamos a generar nunca un diseño de alcantarillado con flujo crítico, realmente un diseño de nada con flujo crítico porque es muy inestable, es un punto muy rápido, podríamos decirlo, se lo llega rápidamente y se sale rápidamente de él. Es un punto de transición. Entonces, la recomendación es que trabajemos con zonas un poquito distantes del flujo crítico. Nos dice, si vamos a trabajar con flujo subcrítico, que sea el número de Froude menor a 0,9. Estamos ahí a un rango de seguridad. Y si vamos a trabajar con flujo supercrítico, que sea mayor a 1,1. Entonces, de esta forma nos aseguramos de no trabajar en zona de flujo crítico y nos evitamos problemas. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio rápido en donde nosotros vamos a hacer un análisis para un colector de alcantarillado pluvial que nos dice que drena agua de una escorrentía que tiene una velocidad de 2 metros por segundo. El colector es circular, tiene un diámetro de 2 metros, la profundidad del agua es de 50 centímetros. Queremos saber en qué régimen de flujo está, cuál es la profundidad crítica, o sea, D sub C, cuál es la velocidad crítica. Entonces les dejo que copien. ¿Listos? Sí, No, espera un ratito, Inge, por favor. Ya, Inge, gracias. Listo, entonces acá tenemos las ecuaciones. ¿No es cierto? ¿Por dónde deberíamos empezar? Ayúdame, Jarison Guerra. Mm, Aquí te he puesto las ecuaciones. ¿Qué harías tú para empezar? Un ejercicio simple, queremos saber qué tipo de flujo tenemos y después cuáles serían las condiciones de flujo crítico. Estamos sacando el... Pero no tenemos el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo? Para determinar T. Porque el diámetro sí tenemos el diámetro.
Ah, no, es la velocidad. ¿Qué es lo primero que nos pide ver el ejercicio? ¿Qué tipo de flujo es? ¿Qué tipo de Con el flujo número de es? flujo. ¿Qué deberíamos hacer eso? Para eso, Deberíamos... ¿qué necesitamos para determinar qué tipo de flujo es? El número de flujo. Número de flujo, ¿no es cierto? Aquí está la ecuación. Conozco la velocidad, Sí, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Perfecto. Y aquí abajo que tengo la raíz de la gravedad, que sí la conozco, 9.81, por la profundidad crítica y es V. Listo, Yarison. ¿De dónde sacamos esa profundidad crítica? No profundidad crítica, pero profundidad hidráulica. No sería la profundidad del calado que tiene el canal, sería 0.5 centímetros. No, porque 0.5. esta de aquí es la hidráulica. ¿Se acuerdan que era la profundidad hidráulica? Y es VN y es VH. ¿Se acuerdan? No tanto, Vale. Inge. Lo acabamos de ver hace un rato. Sí. Y me confundí con los términos de profundidad crítica y profundidad hidráulica. Claro, la, La la sección... hidráulica depende de cuál. La hidráulica se puede sacar para cualquier sección parcialmente llena. La crítica es La una sola. sección, Ajá. sección rectangular. No es semicircular. Lo que les Ah, decía en la ecuación que les puse ahí dice sección rectangular, pero eso es lo que está mal. En esencia, la profundidad hidráulica es la relación entre el área de la sección transversal sobre el ancho de la superficie de nuestro flujo, del espejo de agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos el área. Sí, ¿Cuál sería el área? el área sería pi cuartos por 2 al cuadrado. No, porque es el área del agua, recuerden. Mm, Es el área del agua sobre el ancho del espejo de agua T. Entonces, ¿cómo saco esa área del agua? Aquí tengo la ecuación. ¿No es cierto? Diámetro al cuadrado. ¿Cuánto era el diámetro? 2 metros. 2 metros al cuadrado sobre 8 por el ángulo teta menos el seno del ángulo teta. Entonces puedo sacar el ángulo teta de acá. Nos dice que el coseno de teta sobre 2 es igual a 1 menos 2 veces d. ¿Cuánto sería 2 veces d minúsculo? ¿Qué me dice? Tú mismo, Yarison, que me estás ayudando. 1. ¿Por qué 1? Después de 0.5. 2 por 0.5, que es la altura, el d minúsculo, sobre el diámetro, que es 2. Entonces de aquí yo puedo sacar el ángulo teta, que me da ¿cuánto? 60. Y ¿Cuánto? en radianes, 1.05. Y en grados, 60 grados. 60 grados, no creo. ¿Me lo compruebo? ¿120? 120, por ahí. ¿Qué me Sí, dicen? ¿Sí o no? Sí, 120, exacto. 120. 120 grados. ¿Y esto en radianes es cuánto? 2.094. 2.094 radianes. Perfecto.
entonces aquí tendríamos que sacar el área del agua, el ángulo teta 2.094 menos el seno de 2.094 en radianes. ¿Cuánto me da el área? Eh, 0.6138. 0.6138 metros cuadrados. Perfecto. Ahora entonces, la profundidad hidráulica, aunque deberíamos determinar T primero, T nos dice que es el diámetro 2 metros por el seno del ángulo teta para 2, digámoslo en grados 120 sobre 2. ¿Cuánto me da T? $0.8660. 186, 60, Sí. 86. Entonces el área sobre la profundidad T, digo el ancho T, sería 0.6138 sobre 0.8660. 0.78. 79. 0.79. Inge, Ujú. solo para determinar el área de la sección transversal del agua, utilizo en radianes el diámetro, ¿verdad? No es el diámetro, sino el phi. ¿Utilizo qué? Perdón, no te escucho bien. Le pregunto que si solo en el área del agua utilizo ese phi en radianes. Solo en el área del agua utilizo pi. Ah, no, es que aquí por lo que es el ángulo solo, ¿no? No lo puedes poner en grados. Cuando tienes así la ecuación. No, pero y en el otro seno también le puse en radianes. Entonces, por eso. Es que ahí te da exactamente lo mismo aquí si le pones en radianes, pero que la calculadora esté trabajando en radianes, o en grados si la calculadora está trabajando en grados. Entonces aquí, ¿sí estamos bien? ¿O Sí, tienes ya, ahí alguna duda? sí. No, ahí está bien. Una Gracias. pregunta. ¿El 2 de la fórmula T está dentro del seno? ¿El 2 de qué? De la fórmula de T. Claro, este de aquí sería el seno de el ángulo para 2. Entonces sale También. 1.73. Aquí hay un error. ¿Cuánto? 1.73. 23. Ajá. 1.73 metros. Ya, ahí sí. Pues ¿cuánto nos da y la profundidad hidráulica? 0.355. 0.355 metros. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a la ecuación de Freud. Tendríamos aquí 0.355. ¿Cuánto me da el número de Freud? $1.07. 1.07. ¿Qué tipo de flujo tendríamos? Como es de supercrítico, creo. Supercrítico, exacto. Sí, súper crítico. Mayor a 1 supercrítico tenemos un flujo de alta velocidad, ¿sí? Aunque tenemos un calado bastante pequeñito. Entonces, en esencia, habría que tener cuidado de esta profundidad para un diseño porque, como vemos, estamos en 1.07 y la recomendación era tratar de mantenerlo sobre el 1.1. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí. Sí. Inge, el T es el espejo de agua, ¿verdad? El ancho del espejo de agua, exactamente.
Entonces, después debemos proceder a calcular cuál es el caudal que estamos manejando. Y con eso determinamos el diámetro, no el diámetro, perdón, el teta, el ángulo teta para flujo crítico. Y con este valor sacamos la profundidad crítica. Entonces el caudal va a ser igual, me dice a velocidad por área, obviamente. Entonces caudal va a ser igual. ¿Cuánto era nuestra velocidad? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Y el área, ¿cuál era el área que calculamos? Ya, ese es el área del agua, ¿verdad? Ujú. 0,6138. 0.6138 metros cuadrados. El caudal en metros cúbicos por segundo nos da 1,2276. 76 metros cúbicos por segundo. Y este caudal va a ser igual a esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo sacar esta ecuación, recuerden que es para flujo crítico, entonces de aquí yo puedo sacar mi ángulo teta crítico. Esto sería igual a la raíz de 981 por el diámetro 2 elevado a las 5 medios por el ángulo teta menos seno de teta, todo elevado a las 3 medios, sobre 16 por la raíz de 2 por el seno del ángulo teta sobre 2 a la 1 metro. Y aquí yo puedo sacar el ángulo teta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos da? ¿Listos? ¿Qué me dicen?
Me dio 39.36, pero no sé si esté bien esa parte. 39, 36. ¿Qué me dicen el resto? En radianes, ¿cuánto sería esto? Dije, creo que 0.60. estoy mal en esa porque ahorita le hice y me salió 17.98 y eso. Sí, probablemente sea muy bajito. ¿Cuánto me decían? ¿Alguien más? Perdón, Me Inge. dicen. ¿Si estaba mal o no? O sea, me sale 17.98, es que en la otra había metido mal o sea, un por había metido mal con una P. 17 grados. Ajá, 98. O sea, 18 grados ya prácticamente. Y eso en radianes es. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que tendrían que trabajar en radianes la ecuación, ¿no? Por este angulito de aquí. En radianes me da 0.33141, pero igual no estoy muy seguro que alguien confirme. Sí. Yo les diría, pero tienen que trabajar la ecuación en radianes por este de acá, ¿no? Si le trabajan en grados, este de aquí va a generar confusión. Ingenio me da 2.14. 2.14 radianes. Sí, ¿Ya? Y eso en grados es. ¿Cuántos en grados? Inge, ahorita le hice y sí me salió 2.1359. ¿me Radianes. escuchan? 2.1359. ¿Y eso en grados cuánto es? 0.15. ¿Cuánto? 0.15 me sale. Grados. 0.15 grados, no, ahí creo que está algo mal. Cien- Sí. ¿Cuánto? 122.61 grados. 122.61, sí. Entonces, me parece que esta es la respuesta correcta. Aquí algún error debe de pasar. Entonces, con esto ya estaríamos hablando de nuestro ángulo crítico. Si para la sección crítica, entonces, en esencia, esta sería la sección crítica para el caudal que estamos manejando, ¿no? Ojo, puedo sacar ya mi profundidad crítica, que va a ser igual al diámetro, que es 2 sobre 2 por 1 menos el coseno del ángulo crítico, que estaríamos hablando de 122.61 grados sobre 2. Sí, traten de manejar bien si estamos en radianes o en grados, por favor. ¿Cuánto sería la profundidad crítica? Cero- 0.52.
0.52. Entonces, obviamente está bastante cerca de lo que nosotros tenemos. O sea, 2 centímetros más y estamos en punto crítico. Por eso les decía, hay que tener cuidado de no trabajar con el número de Froude de 1.07. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces tenemos estos datos, nos faltaría la velocidad crítica. Obviamente velocidad va a ser igual a caudal sobre área. El caudal nosotros ya lo conocemos. ¿Cuánto era el caudal? 1.2276. 1.2276 y tendría que determinar el área crítica. Entonces el área crítica va a ser igual al área que tenemos nosotros para el caso crítico, que sería el diámetro al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 8, por el ángulo teta crítico que era 2. ¿Cuánto? 14. 2.14 radianes menos el seno de 2.14 radianes. Por favor, no se confundirán con grados y radianes nada más. ¿Cuánto me da el área crítica? 0.65. 0.65 metros cuadrados. Acá tendríamos 0.65 metros cuadrados. Y aquí, ¿cuánto nos daría la velocidad? Uno coma 89. 1.89 metros por segundo. Esta sería la velocidad para generar flujo crítico. Si estamos claros ahí, cuál es el funcionamiento y cómo utilizar las ecuaciones, entonces, Sí. ¿alguien alguna duda? Dije, la fórmula del caudal es solo cuando es, o sea, súper crítico, o no sirve para cualquiera. Cuando es solo supercrítico, me dices, Ajá, ¿cuál fórmula? La que está acá arriba. Esta. ajá. Sí, esta ecuación es para flujo en estado crítico. Por eso acá les puse. Para el caso de flujo crítico tenemos esta ecuación, ¿sí? Que en esencia lo que estábamos diciendo en ese caso era, tengo este caudal, con el mismo caudal, ¿qué condiciones necesito para que sea flujo crítico? Entonces sacas el ángulo teta crítico y acá puedes sacar la profundidad crítica con esta ecuación. Ya dije. Gracias. ¿Alguna otra duda? Un ejercicio fácil para ir entendiendo ya el flujo. Tomemos los 5 minutos y continuamos.
Listo, continuamos, por favor. ¿Me sigue? Sí, Listo, entonces. Vamos a continuar con lo que son las redes de alcantarillado sanitario. Y vamos a decir que como objetivos de un buen diseño, nosotros vamos a tener que el sistema debe ser capaz de soportar el caudal de diseño. Obviamente, ¿no es cierto? Tiene que estar en la capacidad de manejar el caudal para el que está diseñado. Se debe evitar el taponamiento que se puede generar en la tubería, ¿sí? Porque si se genera el taponamiento puede llegar a colapsar el sistema. Para eso hay que evitar que los sólidos suspendidos se sedimenten. Se debe evitar que en la tubería se acumule ácido sulfúrico, ya que puede generar una corrosión y colapso del material. Entonces hay que tener cuidado que sí hay una buena posibilidad de que se generen este tipo de químicos dentro del conducto, y es una de las situaciones más críticas en cuanto a lo que es el, el daño de los sistemas de alcantarillado sanitario. Especialmente, supongamos, para los que se hacen en hormigón. El hormigón puede ser bastante atacado por los químicos, inclusive puede llegar a un punto en que el hormigón se empiece a convertir en una especie de pasta. Entonces pierde todas sus características de resistencia y eso puede llevar al colapso. Como consideraciones hay que tener en cuenta algunas cosas. La tubería debe seguir las alineaciones o las formas que se presenten en las vías. Esto porque facilita su instalación, su mantenimiento y conocer dónde están ubicadas específicamente las tuberías. La salida debe estar en la cota más baja. Siempre hay que tratar de trabajar a gravedad, entonces es importante hacer un buen análisis de cotas. La pendiente o gradiente de la tubería va a depender de la pendiente de la calle. Esto es importantísimo. Podemos jugar un poco, pero no demasiado. Entonces, en muchos casos esto es crítico. Hay ciertas vías en donde realmente las pendientes son bastante confusas y llegan a generar bastante complicación en lo que es en la colocación de la tubería para alcantarillado. El material que se recomienda normalmente es PVC, principalmente en conducciones pequeñas. El hormigón simple, como les digo, era bastante utilizado. Ahora, por lo que la vida útil se acorta bastante en este caso de que los químicos empiezan a atacar al hormigón, se produce un debilitamiento de la parte superior del conducto, especialmente los gases empiezan a comerle el hormigón y se produce un colapso. Entonces, en muchos casos ya se ha dejado de utilizarlo y se prefiere el PVC. Y el hormigón armado, que normalmente es el material preferido para los colectores principales. ¿Por qué? Porque es más barato que el acero. El acero puede ser bastante corroído por los químicos que se presentan en el agua, especialmente el ácido sulfúrico. Y después es fácil de construir el hormigón a la medida que nosotros queramos. Simplemente dependemos del encofrado. Nos dice que se debe determinar una longitud en los tramos e identificar cuáles serían los pozos con nombres, cuántos pozos tendríamos y cuáles son sus respectivas cotas. Entonces siempre hay que manejar un sistema en función de cotas y abscisas, y de esa forma se facilita mucho lo que es la identificación de qué tramo es el que estamos trabajando, qué tramo va a ser intervenido, qué tramo va a ser construido. Para la localización de los colectores, según el código, nosotros tenemos que la red sanitaria se va a diseñar de manera que todas las tuberías pasen por debajo de las tuberías de agua potable. La altura libre proyectada será por lo menos de 30 centímetros cuando sean paralelas y 20 centímetros cuando se crucen las tuberías. Y por otro lado, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto de la calzada, donde vamos a tener nosotros la tubería de agua potable, generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes.
Entonces, si recuerdan, las tuberías de agua potable nosotros dijimos que las buscaríamos colocar en el norte y en el este del cruce de ejes, mientras que las de tuberías de alcantarillado sanitario se colocarán al sur y al oeste, o sea, totalmente contrarias. Y por otro lado, si es que tenemos la red pluvial, esta iría en el centro de la calzada. ¿Qué creen acerca de estas profundidades? ¿Qué me dicen? ¿Qué análisis podríamos hacer en función de eso? ¿Cómo, Inge? ¿Podría repetir la pregunta? No la entendí muy bien. O sea Aquí, que, aquí nos pide respetar ciertas alturas. 20 y 30 centímetros. Si recuerdan, en los conductos de agua potable, ¿cuál era la profundidad que se recomendaba para colocar las tuberías de agua potable? ¿Recuerdan? ¿Qué me dice? ¿Nadie se acuerda? Nos decían por lo menos 1 metro bajo la calzada. Entonces, ¿cuál sería su análisis respecto a esta profundidad de 20 a 30 centímetros para alcantarillado sanitario? Adicionales al metro que tiene la tubería de agua, ¿no? o sea, por lo que este sistema tiene que funcionar a gravedad, necesita más profundidad. El sistema tiene que funcionar a gravedad, perfecto, y necesita más profundidad. Entonces, si esta es la vía, de este punto de acá al este, digamos, yo instalo mi tubería de agua potable a 1 metro. Y acá instalo 30 centímetros más abajo mi tubería de alcantarillado sanitario. Entonces, más o menos estaríamos hablando, digamos que el alcantarillado tenga un diámetro de 50 centímetros, que es un día grandecito. Esta de acá tengo un diámetro, no sé, de 20 centímetros. Supongamos que también sea una conexión grande. Entonces tendría 1,20 m más 30, 1,50. La parte baja, el nivel de aquí sería menos 1,50 de la vía y la parte baja menos 2 metros. ¿Qué creen de esas profundidades? ¿Serán suficientes, tal vez? Es que va a depender mucho también de la geografía de la zona, porque, por ejemplo, si es muy alto el desnivel, va a llegar con unas presiones altísimas y puede reventar la tubería. Bueno, nosotros debemos generar el diseño de tal manera que no colapse nunca la tubería, ¿no? Eso sí hay que Claro, hacer. Pero, además, por ejemplo, los barrios que viven en la cima de la Libertad o cosas así, tenemos que bajarle, o sea, tener una diferencia de altura y después un poco horizontal y otra vez otra diferencia de altura, porque no le podemos diseñar todo de una, ¿verdad? Claro, hay que tratar de que la pendiente no sea demasiado grande. Normalmente ya se genera la pendiente grande ya en el punto de desfogue, que tampoco es que está bien porque en algunos casos se llega a tener colapso de las tuberías. No sé si han visto, por ejemplo, si está aquí la quebrada, tenemos el alcantarillado, una pendiente más o menos así, y de repente, en algunos puntos se genera un colapso en este tramo de aquí. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado de no hacerlo. Pero en esencia, normalmente nosotros buscamos que las tuberías del alcantarillado sanitario estén por lo menos a 2,50 m en la parte superior, que sería acá, perdón, 2,50. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos nosotros que facilitarle a las viviendas conectarse al alcantarillado. Y ustedes ven que deben haber visto mucha gente que no puede conectarse al alcantarillado porque no le dan las pendientes, y eso trabajando con 2,50. Entonces ahí podríamos decir que cumplir estas distancias no se vuelve realmente un problema. ¿Sí está claro ahí? sí, Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las profundidades, porque a veces el ahorro y dejar las tuberías muy arriba pueden generar bastantes problemas para las acometidas de las viviendas. Entonces, en esencia, sí sería el esquema, ¿no es cierto? Agua potable al este, diciendo que el norte está acá.
agua potable al norte, agua residual al oeste, agua residual al sur y agua pluvial en el medio. Este debería ser el esquema de instalaciones, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que tenerles separadas, por ejemplo, por la calzada totalmente al agua residual y al agua potable? Por la posibilidad de contaminación. Pero si es que está más abajo el conducto de agua servida, ¿cómo se podría contaminar? O sea, el agua potable, si es que está 20 centímetros más abajo. Digamos que sea así, aquí está el agua potable y aquí está el agua sanitaria. Entonces, lo que tú buscas, ¿cuál es el problema? Normalmente sí pueden colapsar y no nos podemos dar cuenta de los alcantarillados sanitarios. Entonces, digamos que hay una fuga aquí. Entonces, esto va empezando a contaminar todo el suelo a su alrededor y va creciendo la contaminación. Y de repente, digamos que se empieza a infiltrar agua también de acá. Toda esta agua va a empezar a contaminarse. Entonces, sí hay posibilidad, bajo ciertas condiciones, de que llegue a contaminar el agua potable, si es que aquí se produce también una fuga. Son casos críticos, pero en esencia hay que tratar de evitarlos, ¿no? Porque sería un problema bastante grave desde el punto de vista sanitario que se contamine el agua potable. Pero, por ejemplo, en un caso ya, o sea, en el esquema, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un edificio a la izquierda y un edificio a la derecha? A esos dos edificios va a tener que darle servicios de agua potable y de agua servida. Y tarde o temprano, para cruzar los dos servicios, voy a tener que Exacto. cruzarles a las dos tuberías. Ujú. Toca hacer un cruce, que sería algo más o menos así, para poder alimentar a la vivienda que esté aquí, ¿no? Entonces ahí es donde nos dice que tenemos que tener cuidado de que no se genere una contaminación ahí, ¿no? Sabemos que es crítico, por eso es preferible que el alcantarillado esté bastante más profundo. Si empezamos a ver que este está a 250, probablemente la distancia sería entre los dos conductos más o menos 1,20 m o 1,50 m, que ya es una distancia más importante como para evitar la contaminación del flujo de agua potable. Entonces, en esencia, lo que nos está dando es un rango Inge, de una seguridad para pregunta. respetarlo. Ajá. Inge, o sea, ya en gráficos se observa que igual eh, el agua residual, como estábamos conversando en la anterior clase, se combinarían, ¿no? Agua residual y agua potable. No hay la posibilidad de que se le coloque un separador de caudales para evitar que los dos se combinen. ¿Cómo? No te entendí Es bien la que pregunta. me pareció bastante interesante lo de que vimos en la anterior clase, como el sistema combinado, pero del alcantarillado, pero lo que me quería referir era como que no se suelen utilizar como que separadores de caudales para evitar que estos dos se combinen, o sea, tanto la residual como la pluvial. Como la pluvial, pero como un separador de caudal. No, ¿Cómo es que ya estaba funcionaría? leyendo y lo que había entendido es como que dejan como un tipo calado para cuando llueva, el agua pluvial corra y ya no se mezcle con el agua residual. Pero no entendí bien, por eso le estaba preguntando cómo era eso, o sea, si usted tal vez había escuchado. O sea, es que en esencia, la única forma de separar los dos aguas es con un alcantarillado separado. Entonces ahí lo que generas por ejemplo, todos los sumideros van al agua lluvia, igual agua al alcantarillado pluvial. Que tienes que generar en las viviendas un sistema separado, entonces normalmente tienes recolección de agua lluvias que van directamente a la caja del sumidero o, o al pozo de revisión del alcantarillado pluvial, y las otras tienen que ir completamente separadas. Entonces, lo que se puede llamar separador de caudales o de flujos son cajas o pozos separados, en donde un pozo lleva aguas servidas y el otro pozo agua lluvias. Pero normalmente también es recomendable que estén separados aquí, porque tengan en cuenta que
hay bastante posibilidad de que haya fugas en las dos tuberías. Entonces generamos esta separación para que no se contaminen las aguas pluviales. Entonces, siempre hay que tratar de manejar distancias importantes aquí para que se pueda evitar la contaminación, porque después si se empieza a contaminar todo el agua, realmente ahí sí el sistema estará instalado así en vano. Ajá. Ya, gracias. Hice una ¿Alguien alguna pregunta. otra duda? Ajá. Sí, es en un nudo donde haya una congestión, digamos que suelen haber unas esquinas que saben llegar a unas 4 o 5 esquinas. ¿Cómo sería más o menos el esquema? En una vía. No, o sea, en una zona urbana hay unas partes a veces que se conectan algunas y se hace una zona central, o sea, como que de parte de recirculación vehicular donde hay, se conectan algunos nodos y se hacen como unas 5 esquinas y queda ahí un congestionamiento, supongo, de la tubería. Claro, es que ahí empiezas a generar más conexiones, ¿no? Puedes generar conexiones en cruz o puedes generar conexiones en puente, dependiendo de cómo esté tu diseño ya desde el punto de vista red de distribución. En lo que es agua potable. En lo que es alcantarillado, tendrías que tener en cuenta que aquí deben haber pozos, siempre que haya puntos o esquinas, tiene que haber un pozo, entonces tienes que ubicar de forma correcta los pozos para que los pozos tengan varias tuberías. Entonces, en esencia, le haces el pozo, acá arriba estará su ingreso, tienes una escalerita normalmente, y tienes conducto que llega de este lado, tienes conducto que llega de este lado, y un conducto que sale tal vez por acá, un poquito más abajo, así exagerando, ¿no? Entonces tú puedes tener pozos con varias conexiones diferentes. ¿Sí estaría claro ahí? Inge, Inge, y en este caso, por ejemplo, ¿cada cuánto tendríamos que tener una caja de revisión en el sistema? Ya vamos a ver, cuando hablamos de cajas de revisión, desde el punto de vista domiciliario, la recomendación es máximo cada 12 metros por facilidad de limpieza. ¿Cuál es el problema? Que, que se suelen acumular sedimentos, a veces un problema grave es las raíces de los árboles. Hay árboles, por ejemplo, el sauce tiene unas raíces finitas que se empiezan a meter por las uniones de las tuberías y muchas veces se encuentran taponamientos, entonces a veces nos toca limpiar. La recomendación práctica es que sea cada 12 metros más o menos las distancias. Y ya de pozos grandes, de pozos de alcantarillado, normalmente se busca que se ubiquen cada 100 metros más o menos. Eso ya lo vamos a ver luego igual. Entonces, igual aquí hay que tener en cuenta la facilidad de limpieza y el tamaño de los conductos. Algo importante también que vamos a ver es la generación de gases. Normalmente también se busca que no sean distancias gigantes porque se empiezan a generar gases. Entonces, cuando uno abre una tapa de alcantarilla, esos gases empiezan a salir. Y en esencia, cuando se va a dar mantenimiento a un sistema de alcantarillado, hay que abrir la tapa y esperar que esos gases salgan. Porque ya ha pasado que mucha gente se mete y se muere porque estos gases le terminan envenenando. Y no es fácil darse cuenta. Inclusive algunas veces con mascarillas se puede generar la penetración de los gases y afectar a la gente. Entonces ahí hay un caso bastante interesante de una vez que estaban haciendo un reportaje de algún canal de televisión y los reporteros se meten a un pozo grande de un colector y se empiezan a meter a las alcantarillas. Entonces eso es algo prohibido si es que no tienen las seguridades del caso porque los gases que se generan en los sistemas de alcantarillado son bastante peligrosos. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí está claro. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces, en esencia, lo que nos recomiendan es que vayan lejanas porque ustedes no se imaginan cuántos alcantarillados se dañan y cuánto tiempo toma que los arreglen. Inclusive ahorita ya estamos haciendo una tesis, yo estoy dirigiendo una tesis donde es un sistema bastante interesante. Es un sistema que se utiliza bastante en Brasil con una tecnología muy buena en donde para controlar las fugas se genera el ingreso de un robot a los alcantarillados. Entonces, entre el robot, aquí en el municipio de Quito hay un robot que nos sirve para identificar taponamientos y,
Y lo bueno es que este robot nos ayuda a ver dónde están, por ejemplo, sedimentos acumulados, dónde están puntos críticos, dónde hay rotura. Pero este sistema brasilero es un robot que ingresa, identifica, y lo que se hace es ingresar una especie de manga que se la infla con un aire y después se coloca unas resinas especiales y se genera lo que es el arreglo del conducto sin tener que romper la vía. Entonces, un sistema bastante interesante que ahora se está buscando implementar en varios países. Como les digo, en Brasil hay bastante uso. El problema obviamente es el costo, pero realmente es muy bueno porque en vez de tener que abrir toda la calle para hacer el cambio de la tubería, simplemente se produce el ingreso de una manga de aire que se la infla con unas bombas especiales y después se le pone una resina especial que tapa los huecos. Entonces es bastante interesante este sistema. Cuando se acabe la tesis, espero que acabe ya mismo la tesis, les pasaré a ellos si quieren información. Es bastante interesante. Dije, Entonces, pero, ajá, por ejemplo, eso serviría para filtraciones pequeñas, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hace un tiempo estaban construyendo una calle por donde vivo y se les reventaron las tuberías unas, o sea, y quitaron hecho pedazos unas 2 veces las tuberías de alcantarizado. La sí, primera le quitaron unas que eran de cemento y después pusieron unas de PVC, que era PVC con marcas, o sea, que era, no era el liso, sino ajá, uno el corrugado. ya. Y también se les rompió y después trajeron uno negro que creo que ya no se les ha roto en este último tiempo. No sé por qué se dé Pero esa si se está rotura. rompiendo, probablemente esté colapsado el alcantarillado, ¿no? Había que incrementar diámetro o revisar pendientes, porque si se empieza a colapsar tan seguido, significa que está trabajando a presión. O sea, es Entonces que creo ahí, que justo fue por lo que estaban pasando maquinaria en la, bueno, justo esa es por ese otra cosa. momento. También hay algo que se genera con el aplastamiento sobre las tuberías. En muchos casos las de justo de hormigón simple y las de PVC se colapsan cuando hay mucho aplastamiento. Y en algunos casos, especialmente cuando no se respetan las profundidades requeridas, sí se genera este problema. Entonces ahí habría que ver cuál fue la situación, ¿no? Pero es crítico que se empiecen a dañar así los conductos. Y obviamente, claro, esta metodología que les digo son para fugas pequeñas, porque también es cara, ¿no? La resina es bastante cara. Entonces, tampoco pueden usarla como para rellenar huecos. Pero como una opción en casos importantes es bastante bueno, es un método bastante interesante porque si ustedes se ponen a ver, es crítico cómo se dañan las tuberías aquí en el Ecuador de alcantarillado, se empieza a generar un hueco, un hundimiento en la vía y pasan meses hasta que se arregle cualquier tipo de falla. Yo recién ayer que venía a mi casa veía hay un colapso de alcantarilla en una vía y realmente ya va como un mes y se sigue agrandando y a alguien se le ocurrió rellenar el hueco con arena, imagínense. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Probablemente o se va el hueco o se colapsa el alcantarillado, ¿no? Y empieza a haber otras fugas por otro lado. Claro, porque se puede taponar el alcantarizado por la arena. Exacto. Ajá. Entonces, realmente ahí se necesita bastante eficiencia de lo que es el- la empresa que maneja el sistema de alcantarillado. Entonces, es crítico en algunos casos. Yo les digo, he visto problemas de estos que van meses, ¿no? Entonces, imagínense, la posibilidad de que se contamine el agua potable es bastante amplia. No Sí, nos... además Ujú. que justo este alcantarizado de acá no se conecta a ningún sistema, sino a la quebrada. Claro, entonces Es hecho por el ahí municipio. eso habría que ver qué pasó, pero algo de probablemente profundidad, la profundidad estará bien, porque realmente para que colapse tantas veces, O sea, pues, de lo que se veía, no estaba más de 1 metro eso, tal vez menos de 1 metro. entonces probablemente por ahí vaya, ¿no? Los esfuerzos, especialmente cuando tenemos maquinaria pesada o camiones, normalmente sobrepasan el metro de profundidad. Probablemente llegan a unos 50 por ahí, entonces pueden empezar a generar tensión en lo que es el conducto y puede generar aplastamiento y eso en algún tipo de conducto puede generar colapso. Entonces, sí es importante que esté bien profundo
el alcantarillado, porque ustedes saben, la tubería no resiste presión, entonces peor va a resistir lo que es aplastamiento. Entonces, sí habría que hacer un análisis de qué pasó en realidad ahí. Y algo que les iba a decir, ¿cierto? Que me acordé, para que vean lo difícil que es darnos cuenta de cuando hay fugas. Y uno de los casos interesantes no es de alcantarillado, pero se dieron cuenta con la construcción del metro de Quito, que una de las gasolineras que se encuentra cerca de la finalización del Eloy Alfaro, donde va a haber la parada del metro de Quito, ha tenido ya por varios años una fuga de uno de sus tanques de almacenamiento de gasolina. Entonces, cuando estaban haciendo la excavación para el metro, se encontraron con que todo el suelo estaba contaminado por la gasolina. Y entonces llegó un punto en que realmente toda la parte de la excavación estaba contaminada de gasolina, solo para que tengan una idea de cómo se puede esparcir esta contaminación. Entonces les tocó hacer una remediación ambiental y es una de las excusas que están utilizando para que todavía no funcione el metro de Quito. Pero en esencia el riesgo era que ahí no pueden utilizar maquinaria porque si se llega a hacer una chispa, se puede generar una explosión, ¿no? Entonces, para que esté toda la zona contaminada, llegando a profundidades bastante importantes como las que son las que maneja el metro de Quito, imagínense qué grado de contaminación puede darse en el suelo cuando hay fugas. Lo mismo pasaría en un sistema de alcantarillado, en donde se puede generar contaminación de lo que es ya el suelo alrededor de la tubería de agua, y inclusive por las uniones o por los codos, las T, se puede empezar a generar la infiltración de los contaminantes. Entonces, por eso hay que respetar estos espaciamientos. ¿Sí estaríamos claros de ahí? Sí, Bueno, ahorita ya no nos queda mucho tiempo, entonces conversemos acerca del examen. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen dudas? ¿Hay algo que quieran aclarar? La temática creo que ya quedamos claros, ¿no es cierto? Desde bombas hasta lo que vimos la semana anterior, la clase anterior. líneas de ¿Qué me dicen? conducción, Inge. O sea, revisarlo un poquito justo al ejercicio. O sea, más que todo el planteamiento, cómo es lo que se tendría que resolver. O sea, lo de los caudales que llegan a los diferentes puntos. Esa parte creo que es la que más te puedes confundir. Yo al menos estoy confundido ahí. ¿Y qué tipo de dudas tienes de ahí? O sea, es que en general nosotros, o sea, en las líneas de conducción, o sea, en los sistemas que unen diferentes tanques, tienen que llegar diferentes caudales. O sea, tienes un caudal que a diferentes, en diferentes puntos vamos a tener la suma de caudales o la resta de los caudales, y ahí me confundo un poco. A ver, déjame ver. Ejercicios solo son los de líneas de conducción, ¿verdad? Ejercicios podría ser bombas, podría ser líneas de conducción, sí. Entonces, en esencia algo así, pero esta parte de aquí me dices. Eso es ese mismo, o sea, con las líneas de energía y todo. Claro, entonces ahí la parte importante es comprender cómo funcionan las líneas de energía, que espero que sí hayan mejorado esa comprensión bastante. Porque el punto donde se unen las líneas de energía es el punto que manda para la dirección del flujo. Entonces, en este caso, yo tengo un tanque que está a lo más alto. Este tanque es el que manda, es el que genera mayor presión y obviamente es el que genera el flujo hacia abajo. Tengo un tanque en la parte más baja. Este es el tanque que recibe todos los caudales, por eso está en el punto más bajo. Entonces, este flujo de ley viene para acá. Lo que hay que analizar es qué pasa con el tanque intermedio normalmente. Entonces, ahí es donde entra este análisis del punto de cruce de la línea de energía, que viene a darnos lo que nosotros le llamamos nuestro nivel de energía o nivel de presión, en el cuando no consideran la carga de velocidad, en el punto B. Entonces, ¿cómo calculo el nivel de energía en el punto B? Tengo este nivel que es un dato. En este caso, en este ejercicio específicamente, tengo el caudal.
Entonces tengo el caudal, tengo el material, tengo la longitud, tengo el diámetro, puedo calcular las pérdidas. Entonces calculo las pérdidas, este nivel menos las pérdidas me da el nivel de energía. Este nivel de energía es el que manda aquí. Y Yo le una comparo pregunta, con el de acá, perdón, ahí no te escuché, perdón. también se me escucha, ¿Sí? me escucha, Inge. Sí, ahí sí. Sí, una pregunta, ahí comparo con las pérdidas con las pérdidas totales o con las pérdidas por fricción y menor. O sea, No, solo por fricción. las totales, siempre las totales, pero normalmente cuando son conducciones muy largas, las pérdidas menores pueden ser despreciadas, entonces ahí hay que Dije, analizar, ¿no? Y a partir, si no estoy mal, era a partir de 200 metros que no se tomaban en cuenta las pérdidas menores. No en metros, Todos los... normalmente yo les daba la relación longitud sobre diámetro. Cuando longitud sobre diámetro es mayor a 400, puedo decir que no les considero. Cuando es mayor a 2000, yo ya tengo casi que seguridad que puedo despreciar. Y algunos autores ponen el rango de 4000, que ya es un rango súper grande, pero con este rango ya desprecio de ley o de ley. Esa es la recomendación, pero es la relación longitud sobre diámetro. Entonces, en esencia, cuando las pérdidas menores sean muy pequeñitas respecto a las pérdidas por fricción, puedo despreciarlas. ¿Sí está claro eso? Entonces, si quieren, aquí le ponemos HF más HM y hacemos, no hay ningún problema el análisis. Y aquí calculo este nivel de energía y si es que este es mayor que este, el agua baja. Entonces, la sumatoria de caudales sería en este punto B. Si este baja y este se va para la derecha, el caudal AB más el caudal BD va a ser igual al caudal BE. ¿Sí está claro eso? Ese es el Sí, análisis para equilibrio de caudales. pero por ejemplo, si es que fuera menor el 5, o sea, si es que por ejemplo no estuviera en 5,4, estuviera en 4 metros, Ajá, si este llega aquí, entonces va a ser el 4. caudal de BD menos el caudal de AB. Ajá, este iría para acá. Entonces, de este de aquí tendría que pasar sumando a este lado de acá o tener un signo negativo aquí. Ya, Entonces ahí sí, sí. sería, esta les alimenta a los dos. Entonces, para hacer equilibrio de caudales, siempre concéntrense en analizar el nivel de energía que están tomando en cuenta. Ese es el nivel de energía estático, ¿no es cierto, Inge? Claro, es estático porque ya depende de las pérdidas. Ya en la realidad va a ser variable porque el caudal va a ser variable, ¿no? Que nosotros analizábamos las líneas de un sistema de, se me fue, de líneas de energía. Y Ajá. teníamos líneas de energía dinámica, líneas de energía Ah, es que estática no, a ver, y no, el no, ahí régimen. es otra cosa. Esta de aquí que estamos viendo es de régimen. Esa era mi pregunta, si es que era la de régimen o la estática. ¿A qué se refiere el régimen? El régimen se refiere simplemente al trabajo, cuando está trabajando el sistema bajo condiciones normales. ¿Cuál es la Claro, estática? La estática de aquí sería, este de aquí te genera una presión estática así, o sea, que el te agua no va se mueve. a generar sobre todo el sistema, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, esta sería la presión estática que genera este tanque D. Y esta va a ser la presión que manda, porque va a ser la que mandaría el agua a los otros tanques. Este de acá te genera una presión estática así. Entonces, si tú quieres saber, en ese caso tendríamos que ya analizar cómo se comportaría el sistema, pero la que va a mandar va a ser esta línea de energía estática. Pero aquí en este tipo de sistemas yo les digo más bien les va a generar confusión meterle líneas de energía estática. ¿Sí? Porque eso significaría, para que este sistema se quede estático, tendríamos que tener válvulas cerradas. O sea, por decir una válvula aquí que esté cerrada, una válvula aquí que esté cerrada, y lo mismo acá. O sea, es como que el sistema no está movilizando agua, es como que Claro. el agua Ajá. está quieta en todo el sistema. Está quieta, pero tiene presión. ¿Por qué? Porque Claro, tienes un porque, tanque alto que te genera presión. y además de los tubos están llenos también. Exacto. Entonces, en este caso, este conducto es el que te generaría la mayor presión posible. Pero si tú le dejas estático
solo por gravedad se va a empezar a mover el flujo de agua. ¿Sí me sigues? Entonces, si yo cierro esta válvula, yo ya voy a tener en todo este conducto una presión estática dada por este de aquí. Si cierro esta válvula, voy a tener en todo el conducto una presión estática dada por este de acá. Y lo mismo en este caso de aquí, ¿no? Sí. O sea, lo que tendría que ver es dónde tendría que poner las válvulas para poder cerrar y que el sistema me dé estático en los tanques, prácticamente. Exacto. Ajá. Entonces, claro, ¿por qué nos importa la presión estática? Porque la presión estática es más alta que la presión de régimen. Mira, aquí tenemos presión mucho más baja. Si le comparas la presión en este punto con la presión que se te generaría este de acá, este tanque, tendrías una presión aquí bastante importante. Claro, y las tuberías tendría que diseñar los espesores de acuerdo a la presión que se dé en la presión Exacto. estática. A la O presión sea, de hecho la presión estática dinámica, o la porque la presión presión dinámica tiene dinámica. más, es la más Exacto. alta, la dinámica. Si nosotros consideramos presión dinámica, o sea, consideramos posibilidad de que se genere golpe de ariete, nosotros tenemos que incrementarle a la presión estática. ¿Qué le incrementamos? La HA, que era la sobrepresión. ¿Se acuerdan? La HA se calculaba en función de la ecuación de Allievi. ¿Sí recuerdan eso? Sí, sí. Entonces, en esencia, para calcular espesor, yo le meto la sobrepresión de golpe de ariete a la carga máxima, que sería la carga estática. Entonces ahí ya me voy a mi punto crítico, que sería la situación crítica para que se genere el colapso. ¿Sí está claro entonces ahí? Sí, claro. Chévere. ¿Alguna otra duda? Inge, había un ejercicio en el que teníamos como 5 tanques que tocaba hacer algo parecido. Ajá. Era este de aquí. Ese, Inge, ahí yo tenía una confusión. O sea, igual el 34.10 es de régimen, ¿verdad? Sí, pero es asumido, ¿no? Ya, una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la velocidad que yo calculo que me llega al 120 litros, llega al V2 100 litros? O sea, hay una pérdida de 20 litros en esa parte por segundo. No. Ajá. Aquí hay que hacer un equilibrio de caudales. Este tanque es el más alto. Entonces este tanque envía agua hacia abajo de ley o de ley. Requisito del ejercicio, una solicitud era que el tanque B reciba agua, pues que sube. Si este recibe agua, este de ley tiene que recibir agua porque está más abajo. Entonces, para que estos dos reciban agua, el nivel de energía tiene que estar encima del nivel de B. Si este es 34, por eso está 34.10. Pero capaz que es 36, capaz que es 38. No puede ser más de 43 porque no hay quien genere esa energía. Entonces, podríamos decir alrededor de 38, 40, probablemente sea el valor real que tenemos ahí. Inge, otra pregunta. Si resta 43 menos 34.10, esa es la diferencia supuestamente de energía que necesitas, ¿verdad? No, ¿O esta es no? la diferencia de pérdidas que tendrías en este conducto. Porque aquí tienes 44 y acá llega con 43, perdón, y acá llega con 34.10. Entonces, la pérdida que se genera en este conducto es la diferencia de los dos. Inge, y en el caso que no cumpla lo que usted nos dijo antes de longitud sobre diámetro y todo eso, asumiría que está sumando pérdidas por fricción y por menores, ¿verdad? Claro, es las pérdidas totales que se generan en el conducto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El flujo va hacia B, va hacia C, y acá como tenemos el punto B2, que está más abajo que el punto B1, de ley tiene que bajar el flujo. Entonces aquí yo tengo 120 litros por segundo que se van por aquí. Estos se van. Digamos, aquí tengo un grifo y ese grifo es para una industria y usa 120 litros por segundo. Ahora, mi equilibrio de caudales tiene que ser, este es el que manda, este es el que entrega, este va a ser igual a lo que se va para B, más lo que se va para C, más lo que se va para B2, más los 120. Entonces ahí se me genera el equilibrio de caudales. ¿Sí está claro? Inge, ¿y en función de qué asumimos la altura del 3410 y del 11, por ejemplo? Este 3410 lo asumimos porque es un proceso iterativo. Nos va a tocar generar varias iteraciones hasta que se cumpla lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos acá?
que este caudal que baja por B1, B2, tiene que ser igual a lo que pase acá. Sabemos que aquí se van 100 litros por segundo, se van. O sea, no tiene nada que ver estos dos de aquí. Este de ley tiene que bajar porque es el punto más bajo del sistema y tiene que ser el punto de descarga. Y este de aquí depende del nivel de energía de acá. Entonces, si es que este nivel de energía nos da 11, este baja. Pero aquí tengo 34, yo ya tengo este caudal y yo puedo calcular las pérdidas. Entonces, 34/10 menos las pérdidas me da el nivel de energía en B2. Entonces, probablemente este esté sobre los 12 metros. Y si está sobre los 12 metros, el agua tiene que ir hacia D. Entonces, mi Inge, ¿qué equilibrio de puede, caudales sería, este caudal va a ser igual a la suma de estos tres caudales. Perdón, ¿me decían? puede repetir eso, porfa? No, no entendí eso de la diferencia para ver hacia dónde va el flujo. Aquí abajo, es que el flujo, este nivel de energía lo tenemos que calcular en función de este nivel de acá, 34/10 menos las pérdidas que se generan en este conducto. Aquí en este conducto ya vas a tener caudal porque ya calculaste los caudales. Entonces ya tienes diámetro, tienes longitud, tienes material, puedes calcular cuáles son las pérdidas en este conducto. Entonces el nivel de energía en B2 va a ser la resta de 34/10 menos las pérdidas. ¿Sí está claro ahí? Menos las pérdidas de las sumatorias de todo ese conducto, ¿verdad? Ajá. Ya. Y de ahí yo tengo que jugar, ¿no? Si es que este es mayor a 12, este flujo va para arriba. Si es que este es menor a 12, este flujo va para abajo. Probablemente aquí sea mayor a 12. Y hago mi equilibrio de caudales. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya conozco este caudal de acá. Si ya conozco este caudal y conozco este nivel de energía, yo ya puedo calcular el caudal de aquí, ¿no es cierto? Porque conozco las pérdidas. Digamos que este nivel sea 18. Entonces, las pérdidas que se generan en este conducto van a ser de 6 metros y el flujo va a ir para arriba. Entonces, yo ya tengo HF es igual a F por L sobre D o cualquier otra ecuación. Entonces, ahí yo ya puedo calcular el caudal que tengo en este conducto. Lo mismo puedo hacer para este de acá, porque si es 18 y aquí es 0, las pérdidas en este conducto serían 18. Entonces puedo sacar el caudal de aquí. Entonces yo sumo estos dos caudales más 100 y se tienen que igualar con este de acá. Yo tengo que hacer un proceso iterativo variando este nivel de acá arriba hasta que estos caudales se igualen. ¿Sí está claro? Lo importante es que tengan claro cómo hacer el proceso de diseño. No les voy a poner algo así porque es bastante largo, pero la idea es que tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Dije, solo hay dos posibilidades, algo de esto y de bombas, ¿verdad? Ajá. O sea, de todo lo que es conducciones y todo lo que es bombas. Pero en conducciones básicamente son ejercicios así, ¿cierto? O sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Que velocidades, pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra duda? Inge, entonces los ejercicios dijo que iba a bombas y conducción. Ajá. ¿Sí estamos claros entonces? Inge, este examen es individual. Eh, Déjame una media hora y ya te confirmo. Voy a definir qué mismo tomo. Ya, Inge. Sí. ¿Alguna otra duda? Entonces, bueno, revisen, realmente no hay mucho a dónde irse. A ver, el examen dejémosle parejas para que sea más fácil. Entonces, quedemos en que sean parejas Ya. Ya, Inge. Entonces, sí. y bueno, hasta ahí estaríamos. Realmente no hay muchas opciones. Aprovechen esta nota. Dije, disculpe, ¿me puede poner en lista, por favor? Ujú. Listo, entonces quedemos ahí.
Porfa, Inge, Giovanni. una preguntita más. Ujú. ¿A qué horas dijo que era el examen? A las 7:30. 7:35 que se conecten. Y empezamos Ah, ya, listo. más o menos un par de minutos después. Sí, no se olvidaran de eso la otra vez. Yo ya lo di por sentado ahí, sí, discúlpeme, pero sí, nos conectamos 7:35. ¿Para qué? Para que ustedes, ni bien ustedes estén terminando, ya empiece el otro paralelo y ahí nos evitamos cualquier problema. ¿Quién me dijo que no estaba en lista? Joy. También Inge, por favor. ¿Quién más? ¿Quién? Yo, Ariel González Inge. Ariel González, ya. Inge, mañana primero es la práctica, ¿verdad? Por favor. Sí, ustedes primero la práctica y luego la teoría. Listo, gracias. Gracias, Inge. Listo, buen día a todos. Inge, disculpe. No sé si escucho, creo yo. Criollo, ¿no? No me has dicho. Ya te puse. Inge, disculpe. El David. David. ¿Cuál es el apellido? Balseca. Balseca. Está con problemas por COVID y dijo, creo que ya tiene algunas ausencias. Y dijo Ya, que me a ver parece que sí. Habría que conversar, o sea, ha habido un par de problemas de ese tipo, que porfa converse con las autoridades a ver qué le dicen, ¿no? Normalmente creo que Juan Merizal es el que mejor respuesta da a ese tipo de solicitaciones. porque ahorita se encuentra en el hospital, creo que no por él, sino por sus papás. Sí, por eso mismo, yo tuve un problema similar en uno de los cursos, entonces al final, no sé qué pasó, pero creo que Juan Merizalde o el decano le ayudaron. Pues ahí sí les digo, que trate de comunicarse para que tengan el respaldo ese, ¿no? Ya, gracias. Listo, y que se comunique también conmigo para ver si va a dar el examen o no va a dar y todo eso. Sí, ya, sí, es verdad. Ya, Son ciertas situaciones importantes a considerar. ya. Perfecto, entonces, buen día.